Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Pues en desarrollo de la actividad número 3 de nuestra asignatura de ordenamiento territorial, el día de hoy, pues mi compañera María Bernarda Cifuentes y pues quien les habla, Pablo Díaz, les vamos a hablar sobre el contexto territorial en el municipio de Socha bajo un enfoque socioecológico. ¿Sí? Recordemos, pues el municipio de Socha es un municipio que queda al norte de Boyacá, en la cordillera oriental. Es un municipio con el que hemos venido trabajando durante toda la asignatura. Es un municipio pues también que queda anclado dentro del área o dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Natural de Pisba. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Socha en un enfoque socioecológico. Primero, vamos a hablar sobre las unidades ecológicas. Las unidades ecológicas se refieren a la oferta ambiental que se tiene en ese municipio. Eso está relacionado con todo lo que es la cobertura vegetal, los patrones de uso de tierra que se tienen en la actualidad en la región. Aquí también se va a hablar de 5 aspectos. El primero son las áreas de aptitud ambiental. Estas áreas son zonas poco intervenidas que albergan bosques andinos, páramos, reservas hidrológicas y hábitats específicos para la fauna regional, que es muy importante, o sea, todo lo que son las especies endémicas de la región y que tienen gran significancia ambiental. También tenemos lo que son las áreas de aptitud agraria y desarrollo socioeconómico. Estas áreas o zonas corresponden a aquellas zonas donde los suelos presentan una aptitud para las cuales se puede sustentar las actividades económicas, lo que es la producción agrícola, ganadera, forestal, faunísticas y los asentamientos humanos. Luego tenemos las áreas de deterioro ambiental y ecosistemas y zonas de producción. Estas son zonas que actualmente por el uso son de cobertura vegetal, características topográficas y pendientes que presentan elementos críticos que hacen que el territorio sea muy susceptible a la degradación. Son áreas más que todo de reserva ambiental. Estas zonas son zonas frágiles, ya que tienen una dinámica muy acelerada y también suele tener una baja presión en el uso del suelo. También tenemos todo lo que son las áreas declaradas como reserva forestal de protección. Estas son 3 áreas. La primera, el nacimiento del río Toque, tenemos el nacimiento de la quebrada el Chacal y por último el páramo, que es como uno de los más importantes de la región. Ya tenemos en la última sección de unidades ecológicas lo que son las áreas de recuperación ambiental. Estas son zonas o áreas que han sido sometidas por el ser humano a algún proceso intensivo y por eso están llevándose como a una apropiación ambiental de su origen natural. Por último, vamos a hablar de los aspectos sociopolíticos y culturales. En esos aspectos sociopolíticos y culturales tenemos primero que la población en Socha pues no tiene un crecimiento muy elevado, hay un crecimiento menor al 1% anual. Segundo, esta población es una población étnica culturalmente conformada por elementos indio-hispánicos y su población es una población pues de Cundinamarca, también boyacense. Y también tenemos que presenta un mediano desempeño en la provisión de servicios sociales como la salud, la educación, agua potable y saneamiento básico. Tenemos que presentar como un déficit en estas actividades. Y por último, conserva también lo que son las tradiciones culturales que han intervenido en las nuevas generaciones y pues lo que es su desarrollo y también presenta grandes ritmos migratorios, o sea, llega mucha gente a este municipio. Aquí tenemos lo que es la unión del primer mapa conceptual y el segundo, donde se ven las unidades ecológicas, los aspectos sociopolíticos y culturales. Para finalizar y conforme a las indicaciones del esquema de ordenamiento territorial del municipio en el área de planificación ambiental, se identificaron 10 conflictos por uso del suelo. ¿Qué quieren decir esos conflictos de uso del suelo o uso de la tierra? Son prácticamente el resultado de comparar el uso actual con el uso potencial, o sea, la capacidad que tiene actualmente la tierra. Listo. El primer conflicto es el equivalente a los suelos de protección. Es un conflicto que está caracterizado por el uso actual de bosques naturales, afloramientos rocosos
y bosques secundarios de galería y rastrojos. El segundo conflicto es el equivalente a las prácticas de conservación. Este tipo de conflicto está conformado por el uso agropecuario, pastos, rastrojos, pastos naturales, entre otros. ¿Sí? El tercer conflicto son las prácticas de recuperación para erosión. ¿Sí? Este tipo de conflicto, el uso actual está dado por las actividades agropecuarias asociadas a la cobertura, cultivos y pastos de rastrojo, ¿sí? Que son manejados pues acorde a la capacidad del uso de la tierra. Básicamente este conflicto se ve identificado en el área de cabecera municipal y hacia las áreas como de interés agropecuario que presenta el municipio. El cuarto conflicto es el equivalente a las prácticas de erosión para erosión y fertilización. Pues estas áreas presentan una concordancia entre los usos agrícolas y pecuarios con pastos manejados. Nos habla también en este conflicto que existen suelos potenciales para el cultivo de frijol, de maíz, papa, hortaliza y clases denominadas como 5 en la clasificación de uso del suelo. El quinto conflicto es derivado de la subutilización de cultivos de rotación con pastoreo. Este tipo de conflictos presenta un bosque plantado, pastos manejados que no concuerdan con la clase agrícola denominada como 3, ¿sí? Por el cual tienen la capacidad de realizar actividades agrícolas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay zonas agrícolas con potencial de explotar o de cultivo que todavía no han sido manejados. Acordémonos un poco en la presentación anterior, en el taller 2, que le hablábamos del principal sector económico en el municipio de Socha, era la minería de carbón, por el cual está un poco descuidado el tema de la agricultura, ya que no representa un gran valor económico para los habitantes. El sexto conflicto está representado por una sobreutilización de sitios recomendados como para viveros. Pues ahí hay varios sectores en el municipio que se dedican a esta actividad y pues está incluido también dentro del esquema de ordenamiento territorial. ¿Sí? El séptimo conflicto que nos habla está sobre o se refiere a la subutilización de cultivos de rotación y pastos de control de erosión. En estas áreas se realizan actividades de pastoreo y de descanso de las tierras como son el bosque secundario, el rastrojo y el bosque natural. ¿Sí? El octavo conflicto es el subutilizado. Se recomienda pues son áreas que están subutilizadas y recomiendan pues cultivos de rotación con pasto y fertilización y control de erosión. Este tipo de conflictos se presenta más que todo en la zona noroccidental del municipio, ¿sí? Donde tiene un potencial pues agrario alto y pues recomiendan uso agropecuario con prácticas de manejo para su conservación y mejoras en la producción, ya que pues en esta producción de ese sector pues no tiene como buen auge en los cultivos que actualmente maneja. El noveno conflicto nos habla de una subutilización y nos recomienda también de cultivos de rotación con pastos. Este tipo de conflictos se presenta en una subutilización debido a principalmente a las áreas de capacidad con clase 4 que llaman en el esquema de ordenamiento territorial. En esta área clase 4 recomiendan realizar actividades agrícolas, pecuarias, actividades para el control de la erosión y existen áreas de bosque natural en este tipo de conflicto. Y el último es el derivado del uso de las tierras activas asociadas al empleo de bosques plantados de pinos. ¿A qué se refiere? Quizás este conflicto es el más acentuado en el municipio. Sobre los años 80 y 90 llegaron en ese momento la autoridad ambiental era el Inderena y sacaron muchos planes de reforestación, pero esa reforestación la hicieron con eucalipto y pino. En este momento estas tierras que
se reforestaron en su momento con esos dos tipos de planta, están presentando condiciones de aridez, condiciones de sequía de la tierra, y pues sobre todo en las áreas que se reforestaron con pino, prácticamente alrededor de ellos no se está produciendo nada, ¿sí? Pues básicamente acá cerramos nuestra presentación. Este era como el enfoque socioecológico que estaba incluido en el esquema de ordenamiento territorial. Este esquema de ordenamiento territorial está basado también con los lineamientos de las directrices ambientales del Parque Nacional Natural de Pisma. Entonces, muchas gracias compañeros, muchas gracias profe y hasta luego. Hasta luego.